Bueno, estamos hablando de exportar, la posibilidad de exportar energía a Chile, convirtiendo el gas en energía eléctrica y, en fin, de las exportaciones de gas, pero hay problemas serios con el petróleo. Nuestra producción petrolera viene descendiendo desde hace ya bastantes años y teniendo grandes posibilidades, pues la exploración casi no avanza. Hay incluso, según ha declarado Beatriz Merino, a quien vamos a entrevistar ahora, empresas que han abandonado sus lotes por las trabas, las dificultades que pone el gobierno en la exploración. Estamos con Beatriz Merino, entonces, que es presidenta de la Sociedad de Hidrocarburos. Beatriz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Bueno, lo último que hemos escuchado de tu parte es que hay dos empresas del sector petrolero que han devuelto sus lotes y están por abandonar el Perú este año. Bueno, ¿qué empresas son estas? ¿Qué ha pasado? Yo, digamos, soy vocera gremial, ¿no? Conozco el nombre de las empresas, creo que ellas deben hablar por sí mismas, pero lo cierto es que efectivamente en este caso, en estos casos que he mencionado, se trata de empresas que habían ganado la concesión y que sin embargo, digamos, la firma del contrato que tiene en el Perú que hacerse por decreto supremo, ha demorado en lugar de 60 días, 1 año, 2 años, 3, y entonces claro, son empresas cuyas casas matrices le dicen eventualmente te sigo dando presupuesto, pero ni siquiera lo gastas, ¿no? Entonces... 3 años en firmar el decreto supremo de la licitación. Lo cual, mira, Jaime, por un lado puede ser deseable que se firme... En Colombia, para tener un ejemplo, la entidad similar a Perú Petro es la que firma el contrato, no tiene que ir al presidente de la República. Sí, pues. Podemos querer que en el Perú lo firme el presidente de la República por una seguridad jurídica, ¿no es cierto? Seguridad política, y eso está bien, pero entonces tendría que hacerse, si no en 60 días, pues en 90, ¿no es cierto? Pero no tomar... en 3 años. O 600 días, ¿no? En lugar de 60. Entonces, pero ahora... Lo que yo quisiera decir es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, quiero reconocer, ¿no?, los esfuerzos que los funcionarios del sector están haciendo, digamos, para tratar de resolver el problema, ¿no? Yo me he entrevistado, creo que con todos los funcionarios del sector, y en todos ellos observo una buena actitud, un deseo de ayudar, de colaborar a esta política, digamos, de destrabar las inversiones como se ha señalado. El problema, Jaime, es que el problema en este sector de petróleo es sistémico. O sea, no se va a resolver con un decreto supremo acá, con otro decreto supremo allá, o con una aprobación, digamos, parcial, poniendo parches. El problema es que todo el sistema está funcionando en esta manera, en una forma tal que está produciendo que en el Perú, para poder sacar un petróleo ya descubierto, tengamos que esperar 14 años, mientras que en Colombia esperan 3 años. Y eso hace que las empresas que están en el Perú sean no competitivas. Si el presidente Peña Nieto en México tiene éxito con la reforma que ha anunciado ahora en agosto, y que digamos no es poca cosa considerando la revolución de Lázaro Cárdenas en Colombia, como en México, como sabemos, ¿no? Claro, está planteando una reforma energética. Así es, de petróleo, ¿no es cierto? Respetando el artículo constitucional de Lázaro Cárdenas, pero a la vez abriendo al hecho de que Pemex pueda tener contratos de utilidad compartida, digamos que puedan las empresas, tanto Pemex como empresas privadas, tener contratos de concesiones, transferencias, es toda una nueva mirada, dándole acceso al sector privado en México, ¿no es cierto?, al tema del petróleo. ¿Por qué? Porque hace 8 años que tienen problemas, que tienen producción declinante, que Pemex pierde dinero, y el presidente Peña Nieto se ha dado cuenta que él personalmente tiene que liderar eso, porque tienen una geología privilegiada y porque están cerca de los Estados Unidos, que está, como tú sabes, ya explorando el gas con el Shell Gas, claro, y también ahora el petróleo con el Shell Oil en Dakota y en otras partes. Y si seguimos así, en 10 años, los Estados Unidos van a ser autónomos en energía y en petróleo, y es probable que el precio del petróleo además caiga. Entonces aquí hay una ventana de oportunidad para el Perú. Las empresas que están en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y que me han llamado para colaborar con ellos, están convencidos que en las cuencas inexploradas y en las cuencas que están haciendo ellos su sísmica hay petróleo. Pero tú decías que esto es un problema sistémico. Sí. Colombia tuvo una declinación de su producción también, igual que en el Perú hace unos años, pero hace cosa como de 10 años, más o menos 8 años, el presidente Uribe
dio un vuelco este asunto y ahora Colombia produce mucho más. El doble de lo que producía. Estaba produciendo 500.000 barriles y estaba cayendo, y ahora está produciendo casi 1 millón de barriles diarios, ¿no? ¿Y cómo hicieron los colombianos? Bueno, mira, por ejemplo, reformaron todo el sistema de Ecopetrol, la convirtieron en una empresa, digamos, transparente, con un directorio absolutamente independiente y autónomo, con un gobierno corporativo moderno, ¿no es cierto? Las acciones de Ecopetrol se vendían en los supermercados para los colombianos. Es una gran empresa hoy día Ecopetrol, ¿no? Entonces, cambiaron todo el sistema tributario, digamos que tenía Ecopetrol en ese momento, se constituyó lo que es más importante, un acuerdo gobierno-empresa. Es decir, cada mes se sentaban las más altas autoridades con el sector petrolero para diseñar y resolver los problemas que tenían que resolver para producir en ese momento y explorar. Se exploraban en ese momento 10 pozos en Colombia, hoy día son alrededor de 160. Pero no es solamente Ecopetrol, son como empresas privadas no, por supuesto que sí. de nivel mundial, por además. Por supuesto que sí, además, y entonces se invitó y se abrió por completo, pero por eso es que te digo que hubo un acuerdo de las empresas en general, no solo Ecopetrol, sí, con el gobierno, que se sentaban cada mes a avanzar lo que iba a ser la exploración y explotación de petróleo en Colombia. ¿Se sentaban qué? Para ver cuáles eran los problemas, los obstáculos y resolverlos. Y rediseñar el sistema. Eso es lo que en el Perú hay que hacer con el petróleo. Pero eso lo hizo el propio presidente de la República, eso es lo que quiero decir. Es lo que está haciendo hoy día Peña Nieto, el presidente Peña Nieto en México. Lo que yo vengo a sostener es que en el Perú hay que tomar una nueva mirada hacia el petróleo, hay que rediseñar la institucionalidad. Yo no sé si hay que crear un ministerio diferente, pero sí ciertamente probablemente un viceministerio de hidrocarburos para fortalecer y tener un sector que promueva dentro de la estructura del Ministerio de Energía y Minas el petróleo, ¿no? El tema tiene que ser y tiene que pasar por flexibilizar un marco regulatorio que hoy día, por ejemplo, exige casi un estudio de impacto ambiental para cada cosa. El estudio de impacto ambiental es una herramienta de gestión ambiental importantísima, pero digamos, no se puede exigir tanta trámite antes que se haya puesto una sola tecnología de sísmica, por ejemplo, para la exploración. ¿Sabes cuántos pozos ha explorado el Perú este año? 6. Sí. ¿Sabes cuánto decía Perú Petro que debía explorarse en un año en el Perú? 60. Sí. ¿Sabes cuánto cuesta un pozo de exploración en el Perú? 90 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cuesta en Colombia? 60. Porque claro, tienen muchos más pozos de exploración. ¿Y sabes en cuántos pozos tienes que explorar aproximadamente en el Perú para que encuentres petróleo? 10. O sea, de cada 10, en 1 descubres petróleo. Entonces, si no exploramos más, no vamos a encontrar petróleo. Y explorar es imposible por la cantidad de requisitos medioambientales que hay. Exactamente, medioambientales y la burocracia y la tramitología. O sea, ¿sabes cuánto está gastando el Perú en importar crudo? Más de 3.600 millones de dólares. Al precio que está ahora, que si hubiera cualquier conflagración se dispara el precio y se va a agravar. Y ahora, ¿no?, tenemos déficit comercial, o sea que... Así es, 3.600 millones de dólares. Más o menos de déficit comercial. Así es. Entonces, lo que yo quiero sostener y la razón por la que estoy hablando es porque nosotros estamos trabajando ya desde hace varios meses de que me dieron esta obligación o esta responsabilidad, un libro blanco, es una propuesta que vamos a hacer públicamente para que haya una reforma integral en el sector de petróleo, y yo cuento, ojalá, con la buena voluntad y el apoyo de los funcionarios que, como te digo, estoy visitando. Pero te quiero decir una cosa, Beatriz, me están pidiendo una pausa y regresamos, Juan. Seguimos conversando entonces con Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad de Hidrocarburos, que nos está pintando, describiendo este panorama realmente preocupante de la inversión petrolera, que está completamente trabada en el Perú. Ahora, se supone que el gobierno dio un conjunto de medidas hace pocos meses, decretos, incluso leyes, para facilitar la inversión, destrabar la inversión pública y privada también. Y se suponía que esto debía alcanzar también al sector petrolero, pero esto no ha funcionado. Digamos que es insuficiente. Yo he tenido y hemos tenido una reunión, por ejemplo, con el equipo de Alonso Segura en el Ministerio de Economía, muy promisoria, no hay, como repito, muy buena actitud, ¿no?
Pero reitero que el problema es mucho más complejo que un decreto supremo como este decreto supremo que se dio, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, con los que me he encontrado visitando a los funcionarios, y lo sé personalmente porque yo algún día fui funcionaria del Estado, como bien sabes, es que todos ellos están atribulados por los procesos penales que se les abren con motivo de las funciones que desempeñan, ¿no? Por parte de la Contraloría General de la República, por parte de juicios penales, etcétera, ¿no? Y claro, eso los tiene un tanto paralizados, ¿no? O sea, porque el funcionario público que no tiene algún nivel de protección legal, ¿no es cierto?, evidentemente no tiene que responder con su patrimonio personal a los juicios que se le abren. Y yo no, evidentemente, estoy patrocinando la impunidad, ¿no? Bueno, no es la primera vez que escucho esto, ya lo vengo escuchando reiteradamente. La Contraloría parece que está jugando un papel muy negativo en este asunto, digamos, enjuicia casi por quítame estas pajas. Bueno, ¿no? Y el propio Contralor ha dicho en un seminario anticorrupción que han organizado que la Contraloría anunciaba 4.000 funcionarios o 5.000 funcionarios este año, es una proporción bien alta, ¿no? Y solamente el Poder Judicial ha recogido poquísimos. Significa que las denuncias son muy mal hechas, para comenzar, o son, no son fundadas, no lo sé. Yo no he hecho un examen de las denuncias de la Contraloría, pero lo que sí te puedo decir es algo que a la vista salta, ¿no? Las más grandes denuncias de corrupción que se han hecho en los últimos años las han hecho los medios de comunicación, ¿no? Sí, pues. O sea, entonces lo que yo quisiera es que, digamos, este tipo de denuncias no paralicen al funcionario. Y lo que creo es que debe haber un nivel de protección legal. Cuando yo estuve al frente de la SUNAT, en ese momento el jefe o la jefa de la SUNAT no tenía ninguna protección legal. Yo batallé 2 años. No me tocó a mí, pero sí le tocó a quienes llegaron después. Hoy día las superintendentes de SUNAT tienen un nivel de protección legal. Un fiscal... Eso significa que... Un fiscal supremo las tiene que denunciar, por ejemplo, o los tiene que denunciar. Es su nivel de protección legal. Entonces, yo lo que sostengo... O que la entidad pague el abogado. Bueno, eso ya está en la ley, pero en muchos casos... Está en la ley de servicio civil, pero creo que todavía no se aplica, ¿o no sé? En algunos, no, sí, muchas entidades lo aplican, pero en algunos casos la Contraloría cuestiona eso, por ejemplo, y les abre juicio penal a los funcionarios, en el sector de energía me lo han contado, por haber pagado el abogado de quien desempeñó la presidencia de esa entidad antes. Entonces, eso usted comprenderá, comprenderás, Jaime, hace que el actual presidente sepa que si le abren a él un juicio, el siguiente presidente no le va a poder pagar los abogados. Entonces, yo lo que creo, ¿no?, es que, a ver, dicen que de los grandes problemas surgen las grandes oportunidades. Yo estoy optimista de que podamos hacer un punto de inflexión. Y yo lo que estoy haciendo ahora es trabajando, buscando consensos. No quiero que este libro blanco sea un documento que alguien lo tira por ahí, sino que, digamos, realmente suceda. Y estoy simplemente trayendo estos ejemplos de comparaciones, no con Noruega, ¿no es cierto?, que es el segundo exportador de petróleo en el mundo después de Arabia Saudita, no con los Estados Unidos, con nuestros vecinos. O sea, Colombia, Brasil, Colombia, México, ¿no? O sea, países que, el mismo Ecuador, nosotros importamos casi la mitad de nuestro crudo del Ecuador, ¿no? Entonces nuestros vecinos están haciendo las cosas mejor que nosotros. Y lo que yo creo es que es bueno para el Perú, bueno para mi país, que esos 3.600 millones de dólares se utilicen en colegios, se utilicen en postas, se utilicen en todo lo que los más pobres necesitan en mi país, y que el Perú tenga una autonomía energética, ¿no es cierto? Que este desarrollo económico... Esos 3.600 dólares no salen pues del presupuesto público, ¿no? Sino del bolsillo de los peruanos. Bueno, pero... todo sale del bolsillo de los peruanos. No, en este país, en última instancia, todo sale de la recaudación fiscal, como bien sabes. No. Todo, prácticamente todo. En México la mitad sale de Pemex, ¿no? Nosotros no tenemos esa renta petrolera, pero mi punto es que es bueno para mi país. Creo que mi objetivo es persuadir a la sociedad, digamos, al gobierno en sus más altas autoridades. Y hasta ahora, digamos, con las personas que voy conversando, me van manifestando eso, pero sí quiero mantener alerta al país de que este es un tema pendiente, ¿no? Señalas que el presidente Humala tendría que tomar en sus manos directamente este liderazgo de este asunto. Por la importancia, ¿no es cierto?, del sistema de la energía y la importancia del petróleo, creo que sí. También está, digamos, es una incógnita el asunto de la consulta previa, ¿no?
aunque para la región amazónica parece haberse definido con claridad, digamos, ahí sí se aplica, ahí en la sierra no se sabe si se aplica o no se aplica, pero ha habido un caso, ¿no? Pero no tiene que ver con ustedes, me imagino, no lo sé, en el lote 1AB. No, bueno, el lote 1AB todavía está pendiente, ¿no? La consulta previa ya, eso fue determinado, entiendo, por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo lo que creo, mira, no es fácil la consulta previa, ¿no es cierto? Es un proceso nuevo. Claro. Y por ser un proceso nuevo va a ser un proceso que nos va a enseñar a todos y que tendrá algunos problemas, pero ¿somos el único país que tiene petróleo, Amazonía y pueblos indígenas? No, hay muchos otros en el mundo y lo hacen y lo han hecho bien. En Colombia hay consulta previa. Quien dirige el gremio petrolero me contaba cuando estuvo en Lima hace unas semanas que ellos habían hecho más de 1000 consultas previas y el 80% de las consultas previas habían salido positivas. O sea, finalmente es un proceso de participación que no debe polarizarse, ¿no? Y donde deben escogerse los proyectos piloto, donde las cosas puedan hacerse bien, donde haya confianza y donde mediante un diálogo respetuoso, tanto de las comunidades como de las empresas y el Estado, en este caso el diálogo es, ¿no es cierto?, debe liderarlo el Estado. Pero ese es el tema, pues un Estado que es experto en trabar tendrá la capacidad para proyectarse de una manera tan constructiva y propositiva como hacer una consulta previa, porque la consulta previa de alguna manera hay que tratar de persuadir también, oiga, esto va a ser bueno para todos, y le explico por qué, Si el Estado tiene que jugar un rol promotor. Así es, exactamente. Eso es lo que tiene que hacer en este caso el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad, en cuyas manos está. Pero lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de los estudios de impacto ambiental de las audiencias públicas. La audiencia pública de Las Bambas tuvo más de 3.500 personas. Bueno, pues eso lo hace la empresa, no el Estado. Está bien, pero lo que quiero decir es no es imposible lograr consensos. No, claro cuando que se explica bien y cuando digamos el Estado también garantiza de que ese es un buen proyecto que no va a contaminar, que no va a ir en detrimento, digamos, de las poblaciones, ¿no? Yo, en lo personal, he podido apreciar, mira, he tenido reuniones con AIDESEP, que han venido a presentarme esta semana su plan amazónico de vida plena, que me parece muy interesante porque es una forma de fortalecer la ciudadanía de las comunidades nativas, que, dicho sea de paso, eventualmente lucharán contra los madereros ilegales, contra los mineros ilegales, contra el propio narcotráfico, porque ellos van a proteger sus propios territorios. Mañana tengo una reunión con las comunidades del Alto Nanay. Ayer he estado en una reunión en un centro académico donde habían docenas de apus, ¿no?, que han venido a dialogar en un coloquio. O sea, el Perú está cambiando, las comunidades en el fondo. Hace poco han venido las comunidades nahua, ¿no es cierto?, a pedir que se les reconozca, que obtener sus documentos de identidad para poder participar en el fideicomiso de la reserva territorial que se creó con ocasión del proyecto Camisea. Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, unas comunidades mucho más modernas, mucho más accesibles, y tenemos que dejar de lado toda esa ideología antiempresa, antiinversión, que lo único que hace es instalar la pobreza. Pero el Estado tiene que tomar no solo un rol promotor, sino en este caso del petróleo, un liderazgo muy grande para rediseñar todo el sistema, ¿no? A propósito del tema último de la exportación de gas a Chile, ¿cuál es tu opinión acerca de esta prohibición que existe de exportarle gas a Chile? Digamos, la novedad es que ahora se va a exportar energía, pero todavía no se puede exportar gas licuado, digamos, que sí se exporta a otros países. Chile está prohibido. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Comprenderás, yo soy una persona del mercado, y Jaime, yo soy de las personas que piensa que quienes venden deben vender a quien mejor paguen, ¿no es cierto? Claro, yo no tengo esas vocaciones medias ideológicas con relaciones al mercado, ¿no? Pero sí creo que el presidente tiene un buen punto de vista cuando dice que lo más interesante para el Perú, sin duda, es ir por el camino de la petroquímica, ¿no es cierto? O sea, de exportar finalmente un producto con valor agregado y darle la posibilidad de ese consumo al mercado local y, de hecho, favorecer a la industria local, que hoy día sí es una gran consumidora de gas, ¿no? Bueno, pero no son caminos incompatibles. No son de ninguna manera. Como no es incompatible proteger a las comunidades y preservar el medio ambiente y tener exploración de hidrocarburos en nuestra Amazonía. Esa dicotomía es falsa.
O sea, Sí, pues. lo hacen otros países, lo podemos hacer en el Perú. Yo soy una persona muy comprometida con los pueblos indígenas y con la protección del medio ambiente, y yo sé que la tecnología de hoy no es la tecnología de hace 50 años. Claro. ¿No? Esa tecnología sucia, esa tecnología que digamos, hoy día se hacen plataformas de madera sobre las cuales se construyen estos pozos, y hoy día es sorprendente, digamos, la tecnología como en estos últimos años nos ha llevado a una exploración mucho más limpia, ¿no? Este libro blanco, ¿cuándo va a estar listo? Yo espero que esté antes de fin de año, Jaime. Antes de fin de año, Sí, y eso para es, presentarlo al gobierno. Para presentarlo al gobierno y al país en general país en un evento académico, de tal manera que sea de manera muy transparente, porque no hay nada que ocultar acá. Una última pregunta, ¿a quién recomendarías o a quiénes para la Defensoría del Pueblo? Porque no ya me imagino que ya estás en otra o aceptarías. Estoy en otra. Mira, yo recomendaría una persona comprometida, ¿no es cierto?, con la democracia, ¿no?, con las libertades, la libertad de expresión, ciertamente con los derechos humanos, que son la columna vertebral de la Defensoría del Pueblo, y con sobre todo la defensa y protección de los más vulnerables, ¿no?, de los pueblos indígenas, de los discapacitados, de los niños, de las mujeres, o sea, todo aquello que forma parte, digamos, de... No, ya has escrito el perfil, pero te pregunto, ¿quién podría la ser? persona. La persona, ¿quién Bueno, puede? Porque es hora de recomendar, porque si no pueden salir con cualquier cosa. Bueno, yo en alguna oportunidad, cuando vi todo este impasse, y esto fue antes, digamos, de toda esta tensión que hubo y que acabó, como ya sabemos, pensé que el Perú podía seguir el camino de México, ¿no? Cuando México se encontró con un impasse de esta naturaleza, la clase política mexicana volteó y miró a la propia institución, ¿no?, y escogió al actual defensor en México, que es un funcionario de carrera, ¿no? Ya. Escogió a un funcionario de carrera, como en Colombia, por ejemplo, se ha escogido en la administración tributaria ya varias veces a funcionarios de carrera, que es un reconocimiento, además, Claro, a la carrera pública, digamos, ¿no? Y yo pensé que en ese momento podía el doctor Eduardo Vega, y lo dije públicamente, poder ser elegido como un compromiso de la clase política, una persona que tiene prácticamente todos los años que tiene la Defensoría del Pueblo y un reconocimiento local e internacional, ¿no? Ahora, la clase política evidentemente tiene sus propias ideas, ¿no?, pero si quisiera ir por otro camino, tiene que ser una cosa absolutamente alejada de la política, ¿no? Sí, pues. Ahora, eso no quiere decir, y en eso sí quiero discrepar de algunos comentarios que he escuchado, es que sea una persona que nunca tuvo un pasado político, porque No, entonces pero, ¿de dónde vamos a ir a sacar? No sé, de un convento, o sea, sí, una pues, persona, ¿no? Sí. Yo creo que una persona que llega a la Defensoría del Pueblo probablemente sea una persona que alguna trayectoria pública ha tenido, Claro. y eso normalmente se hace a través de algún tipo de servicio público relacionado con algún movimiento o partido político. De acuerdo. Eso, en mi opinión, de ninguna manera deslegitima a una persona. Claro. Lo que sí es claro es que durante el tiempo que esté ahí tiene que estar totalmente alejado o alejada de esa cercanía, ¿no? Bien, Beatriz Merino, muchas gracias por tu Gracias a ti, participación, y ojalá pues que esto efectivamente ayude a destrabar este sector y que regrese la inversión, ¿no?, y que haya inversión petrolera. Y que crezca la exploración, que es lo que La exploración, necesitamos. claro, Así tenemos es. que explorar. Así es. Para encontrar hay que explorar. Así es. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a ti, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Gustavo Guerra García de la Municipalidad de Lima por todo el tema de las fotopapeletas y en general el asunto del transporte de Lima.